Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio que tenemos de la jornada de instrumentación y control versión 2020. Esta mañana tuvimos otra conferencia, nos fue muy bien, muy buena asistencia. En esta también esperamos que haya un igual número de asistentes. El día de hoy vamos a estar en compañía de una empresa denominada La Umayer. Es una empresa que distribuye diferentes tecnologías de automatización, de control, de energía. Ya nos contará un poco más Sebastián Arango, que es el ingeniero que nos va a dictar esta conferencia que tiene por título La supervisión y la gestión energética, una perspectiva a las tendencias en la industria. Cabe aclarar pues que el tema de gestión energética es un tema bastante relevante hoy en día, que precisamente ahorita conversando con Sebastián nos contaba que es un tema también complejo para que las empresas hayan por fin, y por fin están como cayendo en la cuenta de la verdadera importancia de hacer optimización y de manejar todo el tema energético a nivel de las empresas. Nosotros en el área de instrumentación, desde nuestra experiencia, también hemos visto que este es un tema al que cada vez las empresas le prestan más importancia. Las empresas de verdad que cuando les hablan de ahorro energético, de gestión energética, le prestan especial importancia a todos estos proyectos. Entonces, esta conferencia que nos va a dictar Sebastián de parte de la empresa Laumayer es completamente pertinente, es un tema completamente de actualidad en todos estos procesos. Como para presentar también un poco a Sebastián, pues que nos acompaña hoy, él es ingeniero electrónico de la Universidad Pontificia Bolivariana, ha trabajado durante más de 8 años en estos proyectos que tienen que ver con energía, con distribución, con gestión energética. Él es jefe de marca, el cargo de él dentro de la empresa es jefe de marca de Lovato Colombia. Entonces, sin más preámbulo, le voy a dar la palabra a Sebastián y recuerden, siempre la dinámica de este tipo de encuentros es ir dejando sus comentarios, bien sea solamente a modo de comentario o a modo de pregunta a través de la plataforma YouTube, que los estaremos publicando a modo de banner y también le estaremos haciendo la transmisión al conferencista en el momento en que él, dentro de su espacio que tiene, decida abrir el espacio para las preguntas. Entonces le doy la palabra a Sebastián. Muchas gracias por acompañarnos. Adelante, Sebastián. Buenas tardes a todos. Espero se encuentren muy bien. Tal cual, pues Rubén no me dejó espacio para yo presentarme. Yo trabajo en la Umayer como jefe de marca de Lovato a nivel nacional. La idea entonces es que durante este corto momento hablemos un poco acerca de el tema de gestión energética, la monitorización y las formas modernas o actuales que se presentan para este fin. Como les dijo Rubén, pues si se les van ocurriendo algunas preguntas, por favor, las van consignando allí en el chat, que él las va también, después me las va pasando. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar para que nos rinda bastante el tiempo. Listo, entonces, como les comentaba, estamos aquí reunidos esta tarde, esta calurosa tarde acá en Medellín, para hablar acerca de la supervisión y la gestión energética con una perspectiva a las tendencias en la industria. Nos vamos a centrar mucho en la parte de industria, que es donde tiene un poco más de relevancia el tema de gestión energética. Para resumir un poco la información que les dio Rubén, la Umayer es una empresa comercializadora con más de 40 años de experiencia dedicada a la comercialización de estas marcas, y de manera exclusiva tenemos 6 sedes comerciales en todo Colombia. De manera exclusiva importamos Lovato. Lovato es una empresa italiana con más de 90 años de existencia en el mercado, con un alto estándar de calidad, queda en la ciudad de Bérgamo, en Italia. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar hablando un poco acerca de qué es la gestión energética. El término gestión energética o eficiencia energética es un término que viene usándose desde hace mucho tiempo, quizás ahora con un poco más de relevancia debido a que
recientemente es que la gente o nosotros como sociedad nos estamos viendo obligados a cuidar mucho los recursos naturales, ¿cierto? Bueno, pero de todas formas, así el término esté un poco de moda, por así decirlo, el tema gestión energética se viene haciendo desde hace mucho tiempo, quizás inclusive desde las épocas por allá de las cavernas, en donde el mismo humano le tocaba gestionar eficientemente su energía corporal para poder pasar épocas encerrado en las cavernas y no desperdiciar su energía porque al otro día, por ejemplo, tenía que salir a cazar. Ya de pronto en épocas más actuales, como la sociedad moderna que conocemos, también se viene haciendo tema de haciendo eficiencia energética muchas veces sin darnos cuenta. Por ejemplo, la tina del agua caliente. En un principio, la gente se levantaba a conectar la tina y era un problema dejarla conectada y consumiendo energía porque eso es una gran resistencia que lo que hacía era calentar un tanque de agua grande. Entonces el problema venía cuando uno se olvidaba y la dejaba conectada. Entonces, ¿cómo van haciendo eficiencia energética? Digamos, ya viene lo que es un temporizador, entonces ya nos libramos de un problema que es dejarla conectada. Y ya luego vienen las tinas a gas. Entonces, miren que desde hace algún tiempo, pues las cosas y la tecnología misma nos viene dando la oportunidad de que con pequeñas acciones podemos ir logrando mejorar la eficiencia energética, no solamente en los hogares como tal, sino pues más enfocados en la parte, en la industria. En la parte industrial es lo mismo que en un hogar. Lo que se busca es, primero que todo, reducir el consumo de energía, pero ojo, sin sacrificar el nivel de producción. O sea, es lógico que entonces si yo voy a una máquina que me trabaja 8 horas, nada más la va a prender 4, pues obviamente voy a ahorrarme el resto de 4 horas de energía, pero hacia dónde va mi nivel de producción, ¿cierto? Entonces tenemos que buscar siempre un equilibrio entre la parte productiva y el consumo verdadero. O sea, lo que buscamos es reducir al máximo el consumo de energía no útil. Y como si fuera poco, pues dentro de la definición misma de eficiencia energética, aparte de que sería como producir lo mismo cada vez consumiendo menos, también tenemos posibilidad de consumir la energía en el momento en que cuesta menos. Más adelante vamos a ahondar mucho en el tema de cuándo consumir la energía es válido para una industria. Entonces, ya empezamos cuando uno como cliente, por ejemplo, le pica ya el bichito de la parte de eficiencia energética. Entonces, uno lo primero que pregunta es, bueno, ¿y cómo voy a hacer yo para mejorar la eficiencia energética? Cortando o reduciendo el consumo, como les acabo de decir, eso es incorrecto. Reducir el nivel de producción o servicio significa sacrificio más no eficiencia. O sea, son dos conceptos que tenemos que tener muy claros porque asimismo el mercado, digámoslo, en nuestra parte como asesores comerciales, desde la parte técnica, tenemos que tener muy claro esta parte. Entonces, como les comentaba, ya cuando una empresa o un encargado de mantenimiento, el gerente, el dueño, empieza a escuchar acerca de que puede hacer lo mismo, pero consumiendo menos, traduciéndose eso, por ejemplo, para un gerente en pagar menos dinero en las cuentas eléctricas. Entonces, todo se centra en que hay que reducir el consumo y optimizarlo. Entonces, una persona que quiera implementar un plan de eficiencia energética en una industria, comienza preguntándose qué tipo de energía estoy consumiendo, por ejemplo. Todo este tipo de preguntas, la idea es que tengamos una respuesta al final del día. ¿Cuánta energía estoy consumiendo y dónde, en qué sitios se está concentrando la mayor parte del consumo de mi energía? ¿Qué cargas están involucradas dentro de mi proceso productivo?
cómo se distribuyen estas cargas y estos consumos. ¿Cuáles son los centros de costos? Bien sabemos que muchas industrias, para optimizar de pronto sus procesos, se dividen en centros de costos. ¿Qué debo cambiar para lograr aumentar el nivel de eficiencia energética en mi instalación? ¿Y cómo debo cambiarlo? Todas estas preguntas son las que una persona se empieza a realizar en su cabeza en el momento en que pretende implementar un plan de eficiencia energética. ¿Y cómo vamos a llegar a la respuesta de esto? Ya vamos a ver. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en un tema de plan de eficiencia energética dentro de una industria es analizar la facturación y el control del consumo de la energía. Vamos a ver de qué se trata todo esto. La factura de la energía, tan odiada a veces por todos, pero en estos casos, en este caso de buscar una eficiencia energética, de entrada es nuestra primera fuente de información. Nosotros tenemos muy claro, sea el contrato residencial o industrial, cuánta energía, pues como una bolsa, o sea, cuánto es el total de la energía que estamos consumiendo. Ya hay operadores de red que nos entregan reportes bastante automatizados utilizando internet, etcétera. Pero digamos lo que para el común de las personas o el común denominador, con lo primero que se cuenta es la factura de la energía. Y comenzar a cambiar el chip de no ver la factura como cuánto estoy pagando de energía, sino venga, cuánto estoy consumiendo en kilovatios hora, o sea, ir un poco más al detalle, a qué tasas, cuánta potencia me queda disponible según lo que estoy consumiendo. Entonces, a medida que vamos monitorizando y adentrándonos un poco más en el detalle de nuestras propias preguntas, a esta primera etapa es mucho de recopilar información, analizar, para poder tomar más adelante algunas decisiones. Dentro de una cuenta, y más si una cuenta de energía, y más si es de una industria, los cobros pueden venir discriminados por energía activa consumida y energía reactiva consumida. Y aparte de esto, también puede venir diferenciada por franjas horarias. Como sabemos, la mayoría de operadores de red tienen diferentes cobros a diferentes horas, y más que todo a las empresas que quedan dentro de la ciudad. Las que quedan en las afueras, de pronto es otro manejo en la parte energética, pero por ejemplo nosotros, Medellín, tenemos mucha parte de nuestra industria queda dentro de nuestra misma ciudad, en la parte metropolitana, por así decirlo. Entonces, mes a mes, EPM saca las tarifas y costo de energía del mercado regulado, en donde vemos la parte de la tarifa residencial, la no residencial, etcétera. Ya por aquí se ve muy pequeñito la información horaria. Vamos a hacerle aquí un pequeñito zoom. En la información horaria vemos que en la parte industrial y comercial tenemos horas punta que van de 9 de la mañana al mediodía y de 6 de la tarde a 9 de la noche. Eso es lo que se denominan, digamos, las horas pico, por así decirlo. Y horas fuera de punta, que son las horas, bueno, donde no aplica la hora punta. Vemos que hay diferentes valores para el kilovatio hora dependiendo de la hora de consumo. Y también varía si el transformador es propiedad de EPM compartido o propiedad del usuario. Pero más que pues la propiedad del transformador es notar las diferentes valores entre una hora punta y una fuera de punta. Esto va a tomar mucha importancia un poco más adelante. Y dentro de nuestra industria, siempre estamos muy enfocados en la parte industrial, pues identificar dichas franjas horarias dentro del horario de servicio de la empresa, si se quiere entender así, para empezar nosotros a poder cuantificar de verdad cómo nos está saliendo la energía que consumimos durante esas horas y si es posible de pronto
trasladarla hacia otro horario dichas cargas. Vamos a ver un poco más adelante. Entonces, resumiendo esta parte de facturación y control del consumo de la energía, pues lógicamente tenemos el dato de energía activa y picos de potencia. Vamos a necesitar también, si consumimos alguna reactiva, pues detectarla en esta primera etapa de control del consumo. Energía reactiva y la parte pues del coseno de phi. Y de esta forma, pues también vamos a verificar cuánta energía estamos usando realmente en nuestros procesos. Es como una etapa de recopilación de datos, una etapa inicial. Para todo esto, lo ideal es usar un sistema de monitoreo con software y hardware, que más adelante pues vamos a entrar un poco más en detalle. Otro de los aspectos a tener en cuenta cuando se va a instalar un sistema de gestión de energía, de eficiencia energética, es reducir o eliminar en lo posible el consumo de energía no útil. Por tomar un ejemplo, dentro de tantos procesos industriales y tantos tipos de industria que hay, por ejemplo, en la industria generalmente, cuando se usan motores, más del 70% del consumo de energía está relacionada con el consumo de energía de los motores allí instalados y solamente el 4% la parte de iluminación. Habrán otras instalaciones, dependiendo de su actividad comercial, en donde puede ser al revés. El caso es identificar dentro de mi empresa qué tipo de elementos o qué proceso o qué área se está llevando mi mayor parte del consumo, dentro de la localización pues, del consumo. Y en la medida de lo posible, por ejemplo, acá podemos identificar todos los tipos de motores, o sea, la palabra motores puede encerrar mucho, ¿cierto? Generalizarla puede encerrar muchos tipos de motores, pero vemos que casi todo se va entre bombas y ventiladores, seguidos por compresores de aire y compresores de enfriamiento de aire acondicionado. Eso es para entender un poco la naturaleza de las cargas mismas que estamos tratando. Entonces, en el tema de motores, por ejemplo, es muy usual que los diseñadores eléctricos traten de sobredimensionar un poco la verdadera factor de carga y dimensión del motor por el motivo de que de pronto en un futuro la empresa va a crecer un poco. Entonces, en cuestión de motores, esto no es práctico y en cuestión de consumo de energía. Un motor sobredimensionado para una carga específica, pues va a consumir un poco más de energía que un motor que esté un poco más ajustado correctamente a la necesidad real. Entonces, dentro del mundo de los motores, pues se puede hacer simplemente un dimensionamiento correcto según la necesidad real. Otro tema enfocado a los motores es la parte del desempeño. Como sabemos y les comentaba, la tecnología va avanzando a medida que pasa el tiempo y ahora hay motores de alta eficiencia, los cuales consumen menos potencia para lograr el mismo porcentaje de eficiencia que otros motores con una eficiencia un poco más baja. Entonces, también con una simple acción de cambiar un motor por una alta eficiencia, yo ya puedo ir logrando ciertos ahorros. Y sin olvidar que, por ejemplo, cuando un motor está relacionado a una máquina cualquiera, generalmente la fuerza y todo lo que el motor le va a transmitir a la máquina pasa por un sistema de transmisión, el cual, al ser un elemento mecánico, pues de por sí ya arroja unas pérdidas, es decir, la eficiencia total del motor no va a ser transmitida de forma correcta a la máquina. Pero si yo, por ejemplo, tengo en cuenta y hacer un mantenimiento preventivo, por ejemplo, de las correas, los engranajes, las juntas, voy a minimizar cada vez más las pérdidas en este viaje, digámoslo así, de la eficiencia del motor hacia la máquina a través del sistema de transmisión. También, por ejemplo, y con los avances de tecnología, tenemos, por ejemplo, controles de velocidad para los motores con variadores suaves, con variadores de velocidad o arrancadores suaves, en los cuales si un motor arranca de manera directa, o sea, con el flujo al 100%,
yo de pronto no voy a necesitar que el motor esté al 100% para obtener cierto flujo de nivel requerido. Entonces, con un variador de velocidad yo puedo reducir el flujo a un nivel que no esté desperdiciando la potencia del motor como tal. Y en el paso pasado, digámoslo, ya habíamos detectado que de pronto estábamos consumiendo energía reactiva. Eh, Como sabemos, toda esta parte de motores y cargas no lineales, pues lo que hacen es inyectar armónicos y desplazar el coseno de phi, afectando pues también el tema del factor de potencia. Entonces, lo que se trata es que el motor, lo que se trata es de instalar una batería de corrección de factor de potencia en donde el intercambio de potencia reactiva sea entre el motor y el banco de condensadores y no entre el motor y el generador o el operador de red, ya que sabemos pues las multas que esto trae asociados y más ahora con el tema de la nueva resolución de la CREC 015 del 2018. Entonces, resumiendo un poco la parte de reducción y eliminación del consumo no útil, tenemos que podemos hacer redistribución del consumo en ciertas zonas. Tenemos la oportunidad de dimensionar correctamente según la necesidad real de las cargas de los motores y, ¿por qué no?, conseguir motores con una eficiencia un poco mayor, que consuman menor energía. También podemos, en la parte de control de velocidad mediante arrancadores y variadores de velocidad, administrar un poco mejor también la energía. Toda la parte de corrección de energía reactiva, coseno de phi, el factor de potencia mediante bancos de condensadores y todo el manejo del tema de corrientes armónicas mediante filtros activos y pasivos. Entonces, todas estas son consumos de energía no útil, que aparte de que no es útil, como la energía reactiva, por decir algo, los armónicos, pues nos va a generar en muchos de los casos penalidades ante el operador de red. Y como bien les comentaba, ahora el tema está pues bastante drástico en cuanto al tema de penalidades. Entonces, eh, para integrar todos estos elementos y estas recomendaciones del diagnóstico, se va a necesitar también un sistema de monitoreo con software y con hardware. Pasando a otra etapa, en la parte de eficiencia energética en los procesos industriales, lo que se busca un poco es aplanar la curva de demanda. Es decir, se pueden identificar dentro de las cargas más críticas en mi proceso en qué momento se dan los picos de consumo y quizás comenzar a recortar dichos picos de consumo, pues para generar cierto ahorro energético. Y aparte de identificar los picos de consumo, o sea, no quiere decir que no vaya a haber picos de consumo, pero ¿qué tal yo mover este pico de consumo que me cobran el valor del kilovatio hora un poco más caro y lo muevo hacia la noche, en donde voy a poder estabilizar un poco más el valor del kilovatio hora? Entonces, aquí lo que se busca un poco es aplanar la demanda, identificando los picos y de pronto identificando cuáles cargas y dependiendo de la criticidad yo pueda transferirlas a franjas horarias un poco más baratas. En esta parte de aplanando la curva, entonces, como hablábamos, se puede dar la parte de control de carga mediante identificación de los principales picos y mirar si dichos picos pueden ser trasladados hacia franjas horarias un poco más baratas para así optimizar los recursos más eficientemente. Para este tema de aplanar la curva de demanda, sí que se necesita un sistema de monitoreo con software y hardware para poder recopilar todos los datos necesarios. Dentro de la industria, difiere mucho el concepto de continuidad del servicio, ¿cierto? Habrán algunas industrias que no es tan crítico parar la planta por algún daño o porque se fue la luz,
pero para otras puede significar mucho dinero. Entonces, el tema de garantía y disponibilidad de la energía, pues se puede trabajar a través de cargas continuamente alimentadas a través de UPS, o si, dependiendo de la criticidad o no de mi proceso y de mis cargas, yo puedo optar también por manejar lo que son grupos electrógenos o plantas de emergencia. En cualquiera de sus versiones, siempre comandado por lo que se llama un módulo de transferencia automático. Entonces, en esta parte ya sí es muy, depende del alcance de los clientes, la parte de garantía de la disponibilidad de la energía, ya que para obtener disponibilidad de la energía, pues se deben contar con sistemas de respaldo, ya sean UPS o plantas de energía, y esto va muy entrelazado, ¿por qué no?, a la parte presupuestal de los clientes. De esta forma, se pueden también minimizar bastante la parte de caídas del voltaje para, como les comentaba al principio, para poder asegurar una continuidad del servicio, dependiendo pues de la criticidad o no de mi proceso. Para esta parte, pues también vamos a necesitar una parte de monitoreo con software y hardware integrados para, para poder hacer toda la gestión y la parametrización de los equipos que manejan toda esta parte de la garantía de disponibilidad de la energía, ¿cierto? Entonces, vamos a parar aquí un momento para ver si de pronto Rubén o Juan Pablo me comentarán si de pronto ya hay algún tipo de pregunta, y para que entendamos que toda esta parte que vimos en un inicio va muy enfocada, entendámoslo así, como ideas sueltas en el tema cuando a mí se me va ocurriendo implementar un sistema de gestión de energía dentro de una empresa. Ya vamos a adentrarnos un poco más en el análisis y en la forma correcta, según la normatividad internacional, para hacer este tipo de análisis. Entonces, voy a regresar aquí a la presentación para hablarles un poco acerca del método de análisis. Dentro de este método de análisis, muchas personas de las que están aquí conectadas ya habrán visto algo al respecto. Entonces, todo lo que hablamos ahora, que les comentaba como una especie, aunque seguimos como un orden muy, pues lo seguimos en cierto orden, no había nada si notan, no había nada que me hilara a mí, por ejemplo, entre una actividad y otra. Entonces, y de acuerdo a los sistemas que se propongan y a la capacidad presupuestal como tal de las empresas, pues obviamente los costos de un sistema de gestión de energía pueden variar pues mucho, y al igual que los resultados. O sea, no se trata de que el que tenga más dinero pues para invertir entonces va a tener un mejor sistema, sino que uno puede ir escalando un poco e ir analizando poco a poco como tal. Sea como sea, en cualquiera de la elección, hay dos cosas que van a permanecer constantes, y son el método de hacerlo, que ya vamos a explicarlo un poco, y la parte del monitoreo constante que genere ahorro, ¿cierto? Siempre tratando pues de asegurarnos de que se genere un ahorro, porque pues para eso es. Entonces, el tema de la eficiencia energética enfocado en la industria se apoya sobre algo que se llama el ciclo Deming. El ciclo Deming es una herramienta, es un estándar de excelencia mundial que fue creado por allá en la Segunda Guerra Mundial por un norteamericano para ayudar a la economía y a la industria japonesa a resurgir luego de la Guerra Mundial y de la bomba nuclear pues, que les cayó allá. Entonces, los japoneses, dentro de su disciplina y cultura, pues implementaron lo que se llama el modelo Deming, enfocado muy a la industria y a esta parte de renacer pues, de sus cenizas. Dicho modelo Deming fue adaptado y fue
fue acondicionado para el tema de gestión de energía. Y se creó la parte de la ISO 50001. Ya vamos a explicarla un poco mejor. En la parte de la planeación del modelo de Deming es donde se definen los objetivos y los recursos requeridos como tal, dentro del, como les comentaba, dependiendo del alcance y el presupuesto como tal con que se cuente. En la parte de hacer, pues lógicamente se da la ejecución de las actividades propuestas, pues es la fase donde se instalan pues como toda la parte de hardware, etcétera. En la parte de verificar o verificación, pues lógicamente se hace la evaluación de todos los datos obtenidos en las demás etapas y siempre se compara con lo esperado. Digamos lo que aunque nosotros tomemos unos datos, pues nosotros mismos debemos poner unos objetivos, ¿cierto? Nosotros tenemos que hacer unos objetivos que sean medibles y alcanzables y, como siempre, en la parte de verificación, pues estar comparándolos con dichos objetivos. Y en la parte de actuar, simplemente se analizan los resultados y se toman las acciones correctivas donde haya que hacerlo en aras de aumentar esta eficiencia energética en la empresa. Entonces, como notan, es un modelo cíclico y siempre esto es aplicable a cualquier empresa en donde se quieran implementar acciones de mejora continua en cualquier rama. Entonces, utilizando este modelo nace lo que es la ISO 50001-2011. La ISO 50001-2011 es el estándar internacional para la gestión energética. Se compone básicamente de un estándar de calidad del ISO 9001 y de un estándar medioambiental, el ISO 14001. ¿Por qué nació? Nació como una necesidad para generar como una especie de guía y de bases y de técnica para analizar los consumos energéticos y lograr que el rendimiento energético de las empresas aumente cada vez más. Como les comentaba, el tema de gestión energética es un tema que tiene que ser constante. Hemos hablado mucho de otros temas y debemos mencionar el tema del monitoreo. El monitoreo es un prerequisito fundamental, por eso está aquí en mayúsculas, para que todas esas actividades que mencionamos arriba sean económicamente efectivas. Como tal, antes de instalar pues de implementar un plan de eficiencia energética en una industria, pues lo más recomendable es recopilar información, por lo menos mientras más tiempo mejor, pero unos 3, 4 meses antes de empezar a implementar las actividades como tal, para poder tener un punto de partida o una línea base y poder comparar lo que les comentaba ahora. Pues si no, nos quedamos como sin ese insumo para saber si voy bien o voy mal, de acuerdo a los objetivos planteados. Es muy importante también que tengamos en cuenta que en un sistema de eficiencia energética no puede confundirse con un sistema de monitorización remota nada más. Los software de eficiencia energética, por decirlo así, pues uno siempre los asocia con variables de electricidad como voltajes y corrientes, pero en realidad un buen sistema de eficiencia energética no debe ser limitado a esto, a voltajes y corrientes. De allí que deba integrar variables de otros vectores de energía como gas, combustibles, calor, agua, los cuales de cierta forma también se ven relacionados con el consumo de energía. Entonces, para que sea un sistema de eficiencia energética bien completo, la idea es llevarle muchas señales de campo pertenecientes a otros vectores de energía. Entonces, el monitoreo finalmente se entiende como mediciones claves de consumo de energía, generalmente. Se requieren sistemas integrados de medición y análisis como hardware y software, y lo necesitan los encargados del manejo de energía de la compañía o el de mantenimiento o quien esté encargado pues de dicha medición o de dicho objetivo. De manera que esta persona tenga la información necesaria para poder decidir dónde y de qué manera se debe intervenir. Entonces, básicamente, un sistema de eficiencia de energía es equipos de medición y equipos de control con un software para visualizar los datos.
De una forma un poco más detallada, sin entrar mucho en el detalle técnico, vemos que un sistema se compone por dispositivos de monitoreo y control, tales como multímetros, como les comentaba, también sirven para recoger, aparte de variables eléctricas, datos de procesos y ambientales. También podemos integrar lo que son controladores de sincronismo, plantas eléctricas, arrancadores suaves, módulos correctores de factor de potencia, analizador de redes, este es el más importante de todos, medidores de energía y muy importante, el software también me debe permitir enlazar dispositivos de terceros o de otras marcas. O sea, es muy difícil o muy complicado que un software, si yo ya tengo una base instalada y lo quiero usar, no me permita integrar equipos de otras marcas. Entonces, entre los dispositivos y el software de monitoreo, que puede ser un software en el sitio o un software en la nube, según sea la necesidad y alcance del cliente, también a veces hay que utilizar ciertas interfaces de red, pues como entre ambos, ¿no? Convertidores RS485 a Ethernet o modems gateway que me transmitan las señales a los servidores. La suma de todos estos elementos simplemente me da pues que voy a tener una interfaz gráfica vía web. Generalmente estos software son basados en navegadores web, lo cual me va a servir pues a mí para hacer todos estos monitoreos de los que veníamos hablando. Entonces, hablando de un software como tal, Lovato tiene un software para todo el tema de gestión energética que se llama el Synergy. Estas son las principales características que tiene el Synergy y que tienen algunos de los principales software de gestión de energía. Entonces, un software debe permitirte generar informes automáticos por periodo de tiempo, configurables, obviamente, de acuerdo a tu necesidad, que es como una parte del insumo primordial, que es recopilar la información. Muy importante también que nos permita representar la información de manera en gráficos de tendencia. A veces es más cómodo mirarlo así. Un software para eficiencia energética es muy útil también que nos pueda hacer la lectura de consumos energéticos personalizada, que obviamente que nos permita registrar datos, o sea, que sea como un data logger para nosotros pues consultarlos y hacer unos filtros especiales y poder sacar determinaciones. Que te permita crear páginas gráficas personalizadas, es decir, que no te limite simplemente a lo que fábrica o el fabricante como tal te quiera imponer, sino que en una misma página tú puedas incorporar varias mediciones de varios medidores al tiempo y no te veas limitado por esa parte. Obviamente que nos permita consultar valores de manera instantánea, o sea, desde el software yo poder consultar en cuánto está el voltaje del totalizador 1, es decir, y obviamente que desde el mismo software yo pueda realizar parametrización de equipos que estén en campo de manera remota. Muy importante esta parte de niveles de acceso. Un buen software de eficiencia energética debe permitir gestionar niveles de acceso para que no todas las personas tengan la posibilidad de modificar las programaciones, las parametrizaciones, etcétera. Que nos permita hacer también análisis de calidad de la energía, tanto de mi instalación como del operador de red, y obviamente que nos ayude a gestionar alarmas y configurarlas en caso de que así se necesite en diferentes procesos como tal. Entonces, esas son las principales características que debe tener un buen software de eficiencia energética. No vamos a ahondar en ninguna de ellas de manera puntual. La idea es simplemente generalizar un poco. Entonces, como conclusiones a toda esta parte de gestión energética y eficiencia energética en la industria, es una forma de hacer gestión inteligente de los recursos energéticos, lo cual nos va a brindar una ventaja competitiva. Ya les voy a explicar un poquito acerca de esto. Son sistemas integrados de software y hardware muy modernos, basados en navegadores web. Nos puede ayudar a hacer análisis detallado de hábitos. La eficiencia energética comienza desde los mismos hábitos de consumo de las personas, ya sea en la empresa o sea en el hogar. Entonces, desde aquí se puede analizar mucho esa parte. Ahora vamos a mirar
cómo este análisis de los hábitos puede generar ahorros energéticos. Nos va a traer ahorros en costos operativos también, tener un sistema de estos. Obviamente está la parte de protección al medio ambiente, tan reciente, y pues nos va a permitir hacer un monitoreo continuo de las principales variables que nos interesen dentro de nuestros procesos. Entonces, una principal ventaja competitiva que tiene una empresa con respecto a otra que no tiene un sistema de gestión de energética es que al utilizar mejor los recursos, pues va a tener menores costos operativos. Y si se quiere ver, pues también está ayudando a proteger el medio ambiente. Digámoslo, esta parte de la energía se gestiona debido al análisis de los hábitos de consumo, y de acuerdo a esto se toman acciones para generar ahorros en lo que se vaya detectando. Y un aspecto muy esencial de todo este proceso es hacer monitoreo continuo. O sea, no sirve hacerlo un mes y al otro mes no. Esto es un tema continuo que por eso desde la misma parte gerencial en las empresas deben comprometerse bastante a continuar con él. Ya para terminar la exposición, vamos a hablar un poco acerca de los casos de éxito aquí en Colombia con respecto al software Synergy, el OVATO. Nosotros hemos instalado ya este software en muchas empresas a nivel nacional. Como les comentaba, la Umayer tiene seis oficinas repartidas en todo Colombia. Uno de los principales casos de éxito es el Centro Comercial Viva Barranquilla. El background de este proyecto pues, es cuando el éxito pues, lanza su nuevo modelo de negocios llamado Viva, la marca Viva, en donde aparte de tener un lugar donde tú puedes ir a hacer tus compras de la canasta familiar y el mercado, como así se dice, también puedo ir a cine y puedo ir a comprarme una camiseta. Entonces ellos integraron centro comercial con toda esta parte de supermercado. Entonces, ¿cuál era el objetivo del cliente con el software? Tener un sistema confiable, eficiente para realizar la facturación. En ese momento iban 280 locales comerciales, ¿cierto? Entonces, para poder hacer una facturación adecuada a los mismos. Entonces, se instaló el software y tienen aproximadamente 300 licencias para equipos de Lovato y las tienen distribuidas en todos los locales comerciales. Aparte de todo, también tienen monitorizados módulos de transferencia para poder detectar cuando haya un corte de energía. ¿Qué beneficio les trajo? Pueden monitorear los generadores en las subestaciones. Los 280 comerciales están siempre 24/7 monitoreados y la facturación se da de forma automática y siempre están teniendo en cuenta el tema de calidad de energía en la instalación. Otro caso de éxito muy local es Telemedellín, el canal pues que tanto conocemos. El background del proyecto era que el canal pues quería obtener la certificación LEED. Como bien sabemos, las certificaciones LEED son certificaciones que premian las construcciones muy autosostenibles, y dentro de esto va muy enfocado a la gestión de la energía, tanto de la energía como del agua. Entonces, al instalar un sistema de gestión de energía basado en la ISO 50001, que tiene ese componente de la 14001 medioambiental, pues les dio un poco más de puntaje para obtener la certificación. ¿Qué beneficios trae tener una certificación LEED? Por ejemplo, el valor del edificio como tal sube un poco en el mercado. Los gastos de operación se reducen, como les comentaba, al tener bien gestionada la parte de energía y de agua. Aumenta un poco la productividad de los ocupantes y se reduce un poco el absentismo laboral. De todas formas, ellos pues querían tener un sistema para tener monitorizado todas sus instalaciones. Entonces, como ven, acá de pronto no instalaron tantas licencias como en el pasado proyecto, pero es un proyecto muy bacano porque aparte tienen toda la parte de transmisión, de transferencias, y también incluyeron algunos equipos de otras marcas que tenían
ya instalados como un multímetro y un medidor de temperatura, lo que hablábamos de traer variables de campo. ¿Qué beneficios? Pues obviamente gestión de consumo de la energía activa, los kilovatios hora, el monitoreo de la temperatura del transformador, la generación de informes energéticos y el monitoreo de la disponibilidad de energía, pues toda vez que el software es capaz de enviar mensajes vía web y vía email. Otro caso de éxito es la compañía de empaques, otra empresa que queda aquí dentro de la ciudad de Medellín. Es una empresa que aunque es muy antigua, está muy enfocada hacia la actualización tecnológica. Por ende, vieron en el Synergy una posibilidad para ahorrarse un 5% de la energía que ellos consumen, que en ese momento ascendía a más o menos 2.300.000 kilovatios hora por mes. Entonces se instaló el software de esta forma, se instalaron en más de 18 equipos actualmente. ¿Qué beneficios le trajo a compañía de empaques? Lógicamente, como a todo, gestión del consumo de la energía, la generación de informes energéticos, ya que con estos se tomaron todas las determinaciones. Ya vamos a hablar un poco más de las actividades que ellos implementaron. Pudieron ahorrar hasta $45.000 en los primeros 6 meses. O sea, eso no es que yo instalo el software y a los 6 meses ya tengo un ahorro, no. Ellos muy juiciosamente y con el apoyo de Isagen, hicieron toda una recolección de datos y por eso fue que tan certeramente supieron en dónde intervenir. Listo. ¿Qué oportunidades de ahorro tuvieron con el software? Primero, detectaron consumos innecesarios en horas pico. Aparte de que descubrieron un operario que no apagaba la máquina cuando salía a almorzar, movieron también de hora hacia otra franja horaria cierto proceso que para ellos fue viable moverlo y con eso generaron un tremendo ahorro. También lograron modificar un poco la programación de producción, lo que les comentaba, aparte de que movieron a una franja horaria un poco más económica, entendiendo cómo están los consumos de las máquinas, pues las referencias de menor producción las concentraron en las 3 mejores máquinas. Entonces, son formas de jugar con el tema de eficiencia energética. Y de esta forma definieron regímenes de trabajo más adecuados en las máquinas. También le hacían el monitoreo a la cargabilidad de las subestaciones. Se detectó la inyección de reactiva capacitiva los fines de semana. Ya eso es otro tema pues muy largo. Y se detectaron dentro de los consumos de ciertas máquinas ya muy antiguas, como les digo, compañía de empaques es una empresa pues que han ya bastantes años, y con un factor de potencia muy bajo. Entonces, todas estas cosas fueron las que ellos comenzaron solucionando y cada vez más recurren a nosotros para ir integrando más máquinas y más zonas dentro de su instalación. Otro caso de éxito es el Grupo Tecnoquímicas en Cali. El Grupo Tecnoquímicas, en este caso, pues fue instalado en Tecnosur, que es una planta que fabrica pañales allá en el Valle del Cauca. Su objetivo principalmente es monitorizar y tener controlados pues toda la parte de consumos de aire y todo lo relacionado a los consumos del área de producción. Se integraron 30 equipos, hasta el momento van integrados un poco más de 30 equipos donde tienen no solo medidores, sino también módulos de transferencia. ¿Qué beneficios les trajo a ellos? Pues como a todos, la parte de gestión de los consumos de energía y de aire y aparte de los informes energéticos, pues pudieron optimizar un poco sus costos debido a que asociaron lo que se llaman los KPIs de producción entre cuánta energía yo me estoy gastando y a qué valor para fabricar, no sé, 1.000 pañales. Entonces, eso te abre mucho la mente y te puede dar pistas muy importantes en el tema de los presupuestos. En el 2018 se proyectaron ahorros hasta por $330.000. ¿Qué oportunidades de ahorro obtuvieron? Descubrieron que habían máquinas mal configuradas, realizaron mejoras en equipos neumáticos, lo que les comentaba ahora, entre una máquina y el generador, en este caso sería el compresor de aire,
mejoraron toda la parte de transmisión del aire, las mangueras y las boquillas, etcétera, y con esto arreglaron un poco la parte de la eficiencia en los motores, implementaron variadores de velocidad aquí y allá, en donde lo vieron que se podía y se necesitaba, y obviamente pues le hacen un seguimiento y a la gestión y a la disciplina operativa, como les comentaba, de los operarios. Un quinto caso de éxito es la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Allí el background de este proyecto es que el grupo de investigación en tecnologías aplicadas, pues lo que querían era tener una herramienta que fuera válida bajo el estándar ISO 50001 para utilizarlo de manera académica y, ¿por qué no?, ofrecer el servicio a terceros. Eso es un modelo de negocio que se llama ser gestor energético. Se instalaron alrededor de 50 equipos y la puesta en marcha terminó a finales de 2017, realizada con los ingenieros de la Universidad Nacional y obviamente con el Departamento de Especificación y Soporte Técnico de la UMAYER S.A. Entonces, ya nos estamos quedando un poco cortos de tiempo. Yo a todos ustedes les agradezco por su tiempo, por haberme invitado, sobre todo al Politécnico, a Juan Pablo, porque más que venir aquí a ofrecer, ofrecer productos, etcétera, es cómo nosotros desde nuestra perspectiva y desde nuestro cargo podemos aportarle un poco a la sociedad con nuestros conocimientos. Entonces, de parte mía, muchas gracias pues a todos por asistir y a los organizadores por permitirme este espacio. Bueno, vamos viendo aquí unas de las preguntas. Bueno, respondiéndole a Master Movistar, nos dice, ¿qué criterios se deben tener en cuenta para hacer la medición de cada subsistema en una planta industrial? ¿Cómo separar los clústeres de acuerdo a qué? Digamos que todo es muy, el tema de implementación de un sistema de gestión de energía es como si fuera un traje a la medida. No hay una única forma de hacerlo, ya tendríamos que mirar puntualmente los casos, pero ¿cómo empieza normalmente un sistema de gestión de energía? Los clientes instalan medidores, generalmente donde está la parte de la acometida primaria, y de ahí empezamos a regar un poco de medidores en máquinas específicas o en procesos o en zonas específicas donde queramos ir haciendo la gestión. Entonces depende mucho de los clientes si lo que quieren hacer gestión es de una zona, de una máquina o de un proceso como tal, o de la generalidad del consumo de la energía de toda la empresa. Listo. Listo, aquí Roberto Pérez nos pregunta, para realizar un buen análisis, la recolección de data, a tu percepción, ¿qué tiempo recomiendas para esta recolección? Roberto, yo recomiendo por lo menos 4 o 5 meses. Sé que quizás, pues como con el corre-corre que todos mantenemos en las empresas, etcétera, no, cuando se decide implementarlo, nosotros queremos ver resultados ya. Entonces, de pronto hay que empezar a cambiar un poco el chip y es más beneficioso mientras más tiempo le puedas dar a las mediciones del punto de partida. Yo recomiendo lo mínimo entre 3 y 4 meses. Si se puede más tiempo, mucho mejor. Ideal 1 año, pero lo mínimo serían 3 y 4 meses. Listo, Master Movistar nos pregunta que en alguno de los casos de éxito, ¿en cuánto tiempo se le calculó al cliente el retorno de la inversión? A ver, Master Movistar, te respondo de la siguiente forma. Al ser un traje en la medida, los efectos benéficos de la implementación se pueden ver en el corto o mediano plazo de acuerdo al nivel de presupuesto con el que cuentes.
si todas las actividades que queramos, cambiar los motores por otros de alta eficiencia, cambiar las lámparas por de bajo consumo, cambiar las acometidas, etcétera. O sea, son las que de verdad causan impacto, son modificaciones grandes dentro de las empresas. Entonces, va muy de la mano del alcance del cliente, de la parte presupuestal como tal, y sobre todo de las actividades que haya uno que realizar. O sea, habrá unos casos más graves que otros. Entonces, eso es muy relativo, Master Movistar. Bueno, buenas tardes. Agradecemos al ingeniero Sebastián por su presentación. Queremos recordarle pues a todos los asistentes de la conferencia que hay ahorita a las 4, antes de despedirnos. Saben pues que el video queda colgado en YouTube en esta dirección a través de la cual ustedes han visto el en vivo. Entonces ahí tienen el material por si quieren revisar o repasar algo. También nosotros les estaremos haciendo llegar a través de correo electrónico, digamos como un resumen general de las memorias y de las presentaciones de cada uno de los conferencistas que se presenten durante esta semana, que son las jornadas de instrumentación y control. Entonces, un agradecimiento especial al ingeniero Sebastián Arango. En asuntos de gestión energética vimos que son temas bastante amplios que involucran asuntos relacionados con temas financieros. Entonces, digamos, hay mucha tela de dónde cortar. Con seguridad desde las memorias que les enviemos a sus direcciones de correo, tendrán el correo electrónico del ingeniero Sebastián para que puedan seguir en contacto con la gente de Lovato o Lohmayer. Rubén, no sé si quieres despedirnos de parte del Politécnico Gemisasa Cadavid. No queda más que agradecerle a Sebastián, agradecerle a todos los asistentes por compartirnos pues este tema que, como decía ahorita al principio de la conferencia, es un tema pues de total actualidad. Se ve que, digamos que a través de los casos de éxito se ha evidenciado cómo diferentes empresas locales y del orden nacional se han visto beneficiadas de la implementación de este tipo de sistemas de gestión energética. Obviamente las empresas tienen siempre que perseguir mantener sus niveles de competitividad. Empresa que sea ineficiente desde cualquier aspecto, pues se va quedando rezagada y va a perder frente a sus competidores. Entonces, pues que esta sea una de las estrategias que se resalta que están utilizando las empresas hoy en día para lograr mejorar esos indicadores de competitividad. Muchas gracias, Sebastián. Excelente conferencia. A ustedes, la que nos compartiste a ustedes por el espacio. Gracias. Bueno, entonces siendo así terminamos. Muchísimas gracias. Sí, antes quiero recordar la conferencia de las 4 de la tarde a los asistentes. A las 4 de la tarde tenemos la conferencia de robótica en América Latina. Los esperamos a las 4. Que esté muy bien. Listo. Muchas gracias. Hasta luego.